El maestro Botero nació en Medellín el 19 de abril de 1932 y falleció de neumonía en su casa en Mónaco el 15 de septiembre de 2023 a los 91 años de edad, de los cuales 72 se los dedicó a su carrera artística. Fue el segundo de 3 hijos de David Botero y de Flora Angulo. Su progenitor, un vendedor, murió de un ataque al corazón cuando Fernando tenía solo 4 años. Su madre trabajó como costurera. De los 6 a los 11 años estudió primaria en el Colegio Ateneo Antioqueño. En 1944, a los 12 años, su hermano mayor, Juan David, le regaló una caja de colores al óleo. En este mismo año, su tío Joaquín Angulo lo inscribió en la Escuela de Torero Gabriel Arango, ubicada en la Plaza de Toros La Macarena. Cursó bachillerato en el Colegio Bolivariano, del que fue expulsado por sus ilustraciones y textos escritos en el colombiano. «Mire, esos dibujos pornográficos que está haciendo no me gustan», me advirtió el cura Henao. «Tiene que cambiar eso». No lo cambió y lo sacaron. Terminó su educación en el Liceo de la Universidad de Antioquia, donde conoció a Gonzalo Arango. Esos fueron los únicos estudios que culminó Fernando Botero. El primer trabajo que tuvo Fernando fue en 1948, a sus 17 años, en este periódico, haciendo ilustraciones en el suplemento literario. Le dijo a J. Mejía, director de La Separata, columnista y amigo del poeta Ciro Mendía: «Mire, yo soy pintor y quiero ser ilustrador del periódico». Me dijo: «Aquí hay un poema de Mendía, mira a ver cómo lo ilustra». Hice un dibujo y J. me dijo: «Está bien, está bueno, te lo publico». Ese mismo año realizó su primera exhibición conjunta en Medellín, Exposición de Pintores Antioqueños, donde presentó 2 óleos. En esta casa editorial Botero escribió 2 artículos. El 17 de julio de 1949, Picasso y la inconformidad del arte, en el que se refirió al cubismo como fin del individualismo en la sociedad contemporánea. Por sus ilustraciones consideradas obscenas y este artículo, lo echaron del Colegio Bolivariano, actual Universidad Pontificia Bolivariana. La mamá le dijo: «¿Usted qué va a hacer?», y ahí fue donde decidió dedicarse a ser artista. El 7 de agosto de 1949 publicó otro artículo, Anatomía de una locura, un asunto relacionado con Dalí y el surrealismo. Era un texto muy indigesto, pero es que era escrito por un muchacho de 17 años, relata el investigador, curador, artista y crítico de arte Santiago Londoño Vélez. Se ganó su primera mención en el Salón Nacional de Artistas a los 19 años, algo muy raro de ver. «Tiene un gesto de genialidad y precocidad», dijo el crítico de arte Christian Padilla. Su vida transcurrió entre las montañas antioqueñas, Park Avenue, los veranos en la pacífica Pietrasanta, la ciudad de las luces, su estudio en Mónaco, la colorida México y la ajetreada Bogotá. Es uno de esos artistas que se puede reconocer en cualquier lugar y cuya exploración con los volúmenes hizo parte fundamental de su lenguaje artístico. A finales de los 50 y comienzos de los 60, artísticamente Nueva York era el lugar para estar y Botero coincidió en tiempo y lugar. Al llegar a esa meca del arte, entró en contacto con el expresionismo abstracto, con el arte de Jackson Pollock y con el pop art, por otro lado. Botero fue experimentando con esas corrientes e incluso las adaptó a un contexto más colombiano. Durante su estancia en Nueva York no siempre la tuvo fácil, pasó por presiones económicas fuertes y otros bajones personales, pero en 1961 le llegó una noticia que cambiaría un poco el panorama: el Museo de Arte Moderno de Nueva York le compró su Mona Lisa. Ese logro y esa validación continuó consolidándolo en el plano internacional. Su primera exposición en solitario fue en la Galería de Leo Matisse en Bogotá, aunque en Antioquia ya había participado de exposiciones conjuntas. Con respecto a Estados Unidos se le relaciona mucho con Nueva York, donde vivió y reposan algunas de sus obras en el Museo de Arte Moderno de esa ciudad, pero fue en Washington que estrenó su primera exposición en ese país en 1957, patrocinado por la Pan American Union. En 1966 realizó su primera muestra europea en Alemania y poco a poco iría expandiéndose por el mundo. Este país europeo fue también fundamental. En 2012 lo explicó así: «Mi vida fue antes de Alemania y después de Alemania. Yo tenía que vender mis cuadros y en Nueva York no tenía galerías. Los coleccionistas que me conocían me llamaban y me decían que sí podían venir a mi estudio, y así era, venían y compraban y yo mismo les vendía.
En cambio, después de ese éxito nunca más vendí un cuadro a una persona. En 2015, 150 de sus creaciones visitaron Shanghái. Cuando llegó a Italia recorrió algunas ciudades para tener contacto con el arte renacentista. Allí se encuentra el arte clásico. Esto es importante pues en ese entonces en Colombia no había museos para ir a conocer sobre el Renacimiento ni tampoco buenos libros de historia del arte que estuvieran a la mano. Solo había libros cuyas ilustraciones estaban a blanco y negro. En Florencia se topa con los enormes frescos renacentistas y ahí hay un clic. Este arte le atrajo mucho más que el muralismo mexicano. En Italia se puso a estudiar técnicas de fresco y leyó muchos libros. Tuvo la oportunidad de asistir a conferencias importantes de grandes expertos de historia del arte y autores como Bernard Berenson tuvieron un fuerte impacto en él. Planteaba que artistas como Giotto o Piero della Francesca habían sido los primeros en hacer que la pintura se viera tridimensional, porque pintaban generando la sensación del volumen. Ese concepto se quedó con Botero y ahí empezó su experimentación con este último. Botero es una persona tímida, dijo Santiago Londoño Vélez. Botero no tuvo ninguna educación formal distinta al bachillerato, que escasamente pasó. Es un autodidacta erudito, sobre todo en la historia del arte y la cultura de Occidente. Se conoce todos los museos del mundo y se dedicó a estudiar los periodos de la pintura. Es también extremadamente modesto con su conocimiento. En el mundo pocas personas saben las técnicas pictóricas que usa Botero, las del Renacimiento italiano, la pintura por capas, la preparación de los lienzos, los aceites y colores, toda la cocina del pintor. La gente no conoce ese yo sino las gordas, lo mediático. Asimismo, en la entrevista en 2012, su esposa Sofía Barry lo describió así: cuando entro en su estudio me asombro por su inmenso conocimiento del arte, sabe tanto, sabe tanta técnica. Y no hablo de su estilo, del mundo que ha hecho, sino de la técnica, la manera en que la hace, el respeto que tiene por el gran arte. Con los años que tiene siempre está en función de hacer las cosas mejor. Siempre está estudiando, pensando, mirando para hacer las cosas cada vez mejor. La admiro muchísimo como artista y la quiero mucho. Tenemos una relación extraordinaria. El éxito de esto es que ella sea tan adorada, tan querida, dijo en el 2020 en una entrevista. La también artista murió el 5 de mayo de 2023. En sus esculturas, bocetos, dibujos y pinturas creó un estilo basado en la sensualidad por la forma y el volumen. En una entrevista en enero del 2021 explicó: el volumen comunica sensualidad a la forma y uno se siente exaltado por él, por la sensualidad que hay en la ejecución, esa exaltación de la existencia de las cosas, porque, por ejemplo, si yo pinto una manzana o una fruta y la hago más volumétrica es, más manzana. Desde su taller en Pietrasanta esculpió 3 esculturas idénticas. Una de ellas llegó a Medellín, donde se le conoció popularmente como la Gorda de Botero. Llegó a Colombia con la flota mercante colombiana hasta Cartagena, desde donde fue transportada por tierra y vigilada por patrullas de la policía. Es la primera escultura que tuvo Medellín de Botero. Le hicieron mucha publicidad, se convirtió en un punto de encuentro en el centro. Desde entonces se convirtió en un referente urbano muy importante, se hicieron toda clase de chistes, hubo toda una mitología popular en torno a la figura. Aún sigue siendo un ícono junto con las otras esculturas de la plazoleta que lleva su nombre. La cercanía de las esculturas de Botero con los pases comenzó con esta gorda, ubicada desde 1986 en la sede del Banco de la República de Medellín, al costado sur del Parque de Berrío. En la obra Pedrito a caballo, Botero retrata a su hijo Pedro, de 4 años, quien murió en un accidente de automóvil mientras conducía a su padre. Botero perdió parte de su mano derecha tratando de salvarlo, pero el niño falleció al instante, el mismo día que el pintor cumplía años. El 10 de junio de 1995 en la escultura El Pájaro, ubicada en el Parque de San Antonio, fue ubicada una bomba de 10 kilos de dinamita que dejó 23 muertos y un centenar de heridos. El ave de bronce quedó despedazada y sus restos fueron dejados en el sitio por orden del maestro. Quiero que la escultura quede como recuerdo de la imbecilidad y de la criminalidad de Colombia, se leyó en un comunicado de esa época. Durante 5 años se mantuvo la escultura Pájaro Herido, como se le empezó a nombrar, hasta que en 2000 el maestro le entregó a Medellín una réplica bautizada El Pájaro de la Paz, emplazada junto a la otra, que fue convertida en vestigio de la violencia. Es de los pocos referentes que existen en el espacio público para la memoria de tantos problemas que ha tenido la ciudad.
luego de leer sobre los escandalosos abusos en la prisión de Abu Ghraib en Bagdad, Irak, en donde personal militar estadounidense torturó a varios prisioneros de guerra. Durante 14 meses Botero se obsesionó con dibujarlo, retrató el horror en 78 piezas. Quiero que estas pinturas sean el testimonio permanente de un crimen colosal, dijo en 2005 en la presentación de su primera exposición de esta serie en Roma. En su paso por las grandes capitales del arte como París, Nueva York, Milán y Colombia, sus habilidades para el dibujo lo llevaron a desarrollar una paleta cromática con sello personal y una plasticidad que es fácilmente reconocible alrededor del mundo gracias a sus figuras de proporciones exageradas. Este viernes 15 de septiembre de 2023 se confirmó la muerte de Fernando Botero, el más grande de los artistas colombianos, a los 91 años de edad, en Mónaco, Francia. El artista había sido hospitalizado en los últimos días por una pulmonía que se le había agravado. Antes de este episodio había estado pintando con normalidad en el estudio de su residencia en Mónaco. Según las declaraciones de la hija de Fernando Botero, Lina Botero, su padre murió como él quería, con un pincel en la mano y haciendo arte, que es lo que ha hecho durante toda su vida. Su obra es, sobre todo, una celebración del gozo de vivir, del gusto de tocar, de ver, de la belleza de los colores y de la exaltación de los volúmenes.